Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a cambiar de tercio en esta edición de Más de Uno Madrid Norte y vamos a hablar de Cercedilla, su origen y también sus topónimos más famosos. Y lo hacemos, ya saben, con nuestro experto en esa área, toponimia, que es Guillermo Herrero, impulsor de topónimos.es. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Buenas. Hola, François, pues muy bien, otra vez muy contento de estar aquí una semana más. Voy a hablar de Cercedilla. Bueno, has elegido una localidad preciosa en la zona norte de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, que tiene su origen de la palabra, pues un nombre particular. Yo no sé si, por cierto, relacionado con la cercana Cerceda. Sí, he elegido Cercedilla bueno, tiene varios topónimos curiosos y también es verdad que hemos trabajado allí, estamos trabajando con el ayuntamiento recopilando esta toponimia. Entonces digo, pues qué mejor que todo lo que conseguimos, toda esa información que recogemos de la memoria popular de las gentes de Cercedilla, pues el poder plasmarlo aquí. Uh-huh. Y como dices, podemos empezar con el nombre, con de dónde viene ese topónimo, porque sí, como primero fue Cerceda y luego Cercedilla, pero claro, actualmente, François, ocurre que el pequeño es Cerceda y el más grande es Cercedilla, que es curiosamente el que tiene el diminutivo. Uh-huh. Cercedilla es literalmente la Cerceda pequeña, pero Ajá. actualmente no es así. Uh-huh. Entonces, parece claro que ambos nombres proceden del latín de quercetum, significa encinar. Uh-huh. Entonces, es verdad que es así como parece ser. En este caso, los etimólogos están de acuerdo en que Cercedilla es un diminutivo de Cerceda y es simplemente porque los pastores de Cerceda acudían a estas tierras no tan lejanas de Cercedilla, porque tiene muy buenos pastos en Cercedilla y por eso mismo ahí se fueron asentando y bueno, pues la evolución histórica ha hecho que al fin y al cabo el que parece que tiene el nombre más pequeño sea el grande y Cerceda sea el que es más pequeño. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar... Ay, perdón, que me ha salido ahí un poco de aire indebido. Decíamos que vamos a entrar en topónimos populares, por ejemplo, elegido. Elegido es un topónimo muy repetido. Se repite tanto en topónimos de aquí del norte, del centro de la península, como sobre todo por el sur. Un ejido es siempre un campo común de todos los vecinos del pueblo. Es un campo donde reunían el ganado, donde estaban las eras, donde se iba a pastar. Y en Cercedilla, este topónimo elegido concretamente se estableció en un límite entre los términos municipales de Los Molinos y Collado Mediano. Justamente ahí, en ese espacio, es donde estaba este topónimo elegido, donde Uh-huh. además pasan, por supuesto, otros topónimos, como por ejemplo el arroyo de la Sanguijuela o el puente de Mataasnos que cruza este arroyo de la Sanguijuela. Qué curiosos nombres, ¿no? Puente de Mataasnos. Bueno, vamos a hablar del arroyo del Pozo de la Nieve. ¿De dónde vendría este nombre? Otro día, por cierto, François, otro día puedo preguntar a la gente mayor de allí de Cercedilla el por qué se puede llamar así el puente de Mataasnos. Para otra sección lo dejamos. Una, Y en una, cua- una de estas de investigación, ¿no? Ha surgido de aquí de ahora. Sí, ya me has dejado a mí también con la duda. Y respecto al arroyo del Pozo de la Nieve, se denomina así porque en su proximidad había un antiguo y famoso Pozo de la Nieve, que ya hablamos aquí en esta sección de Tras las huellas de la sierra de Onda Cero, más de uno. Eh, Hablamos de los pozos de la nieve, de para qué usos tenían. Cuando los llevaban, sobre todo, conservaban allí fresquito la nieve y el hielo para luego llevarlo a Madrid en carruajes cuando no existían, lógicamente, los frigoríficos. Y cualquiera que puede buscar esa sección que creo que estuvo muy entretenida. Este arroyo del Pozo de la Nieve, pues también tiene otros topónimos cercanos, como la vereda de las Berceillas, el arroyo del Polvito. Es uno de estos arroyos que cae de siete picos, justamente entre la Majada y el Barranco de Carreras, y un claro que hay en el bosque, perdón, en el bosque, en el monte, que se llama el Huerto del Componedor, otro bonito topónimo del que por ahora no sabemos su significado. En Cercedilla también encontramos, por ejemplo, el puerto de la Fuenfría, que también tiene... ¿Nos quieres hablar de él? Sí, este será el más famoso de los que vamos a hablar, el más conocido y el más histórico. Desde luego, el puerto de la Fuenfría durante siglos será el paso tradicional de montaña para ir hacia el norte, hacia el norte de España en general, tanto a Segovia, Valladolid y por aquí, pues su uso probablemente de este puerto se remonta a la prehistoria, pero es a partir de la época romana
cuando ya sí que se tienen más datos porque se construyó aquella calzada integrada en esa red de caminos que tenía el Imperio Romano aquí en Hispania. Entre ellos estaba esta calzada del puerto de la Fuenfría, que obliga a subir a más de 1800 metros de altitud, con todas las implicaciones que tiene eso, sobre todo en el invierno con las nevadas. Y como curiosidad, también decir que originariamente estaba este puerto unos 5 metros por encima del actual, pero fue socavado alrededor de 1720 para facilitar el paso de esa calzada, la calzada de la Reina, si no me equivoco, que se hizo durante el reinado de Felipe V, que comunicaba la Granja con Madrid. La Granja, ya sabemos, uno de los palacios veraniegos favoritos de los Borbones. Ujú. Otro de los lugares interesantes, tengo entendido, de Cercedilla es Fuente de Matalobos, que también tiene un curioso nombre. Hay muchísimas fuentes en Cercedilla y sobre todo de un agua de buenísima calidad. Ezequiel Martín es un vecino que tiene una página web que recomiendo, en el que muchísima toponimia y fuentes y caminos explica, y tiene con su fotografía, y lo tiene muy bien organizado. Y esta persona, Ezequiel Martín, es quien nos cuenta que de esta agua de Matalobos, quien bebía agua de allí era prácticamente un título. Lo primero, porque está alejado del centro urbano de Cercedilla, y por lo tanto tenías que tener una diligencia para poder ir hasta allí, tenías que tener posibles. Ujú. Y lo segundo, porque el agua que ofrece esta fuente tiene unas condiciones, según dicen, difícilmente igualables. Si ya en general la calidad y el sabor de las aguas y de las fuentes del río Guadarrama son de las mejores de España, pues las de esta pequeña fuente de Matalobos, junto al arroyo Matalobos, también llamado del Butrón, ahí en el Camino de los Reajos, pues François, dicen que es la quinta esencia, que es algo exquisito, como diría mi abuela, beber agua de estas fuentes. Ajá. Y también, como curiosidad, hay quien llama a esta fuente de las Gatas o del Astillero. Mm. Ah, pues mira, cuando vayamos a visitar Cercedilla, acerquémonos, ¿no? A tomar del agua, ¿no? De esta fuente. Tenemos que hablar también de Cercedilla del Lavadero, ¿no? Que es un edificio que nos hablaba mucho bueno, cómo funcionaba, las mujeres, qué tenían que hacer en el pasado, ¿no? Pues en estos lugares, y también como sitio de encuentro, que quiero recordar que ya nos hablaste de los lavaderos como sitios de ligoteo. Así es. Y además es una suerte que en en pequeñas ciudades, iba a decir, en municipios, en pueblos como Cercedilla, todavía se conserven estos lugares, estos lavaderos, que este en concreto se tienen datos que fue construido en 1945 en las inmediaciones del Arroyo de la Teja, también llamado Arroyo de Abajo, que destacaba sobre todo la gigantesca pila de lavado que tenía, de las más grandes de la zona, y que por supuesto muchas mujeres iban allí a lavar la ropa de casa utilizando el jabón y la ceniza para blanquearlo, pero Mm. también había, como era tan grande, había incluso quienes lavaban la ropa de otras familias o de los hoteles y sanatorios, famosos sanatorios de la Sierra de Guadarrama, pues venían a este lavadero pues precisamente a lavar las ropas. Llegaban con la cesta en la cabeza o en el costado, cargando la cesta, y ya se salían con la colada limpia y con el agua para casa. Fue un importante, como dices, lugar de encuentro, de ligoteos, de ocio, porque al rumor del lavadero, como quien dice, se hablaba de lo que se hacía en el día a día, de los chismorreos que ocurrían en el pueblo, se cantaba, se criticaba, se compartían confidencias, en un ambiente, dicen, que relajado y a veces festivo también. Sobre todo cuando hablas con las mujeres que han vivido esta época de ir a los lavaderos, es verdad que era un trabajo duro, pero todas tienen un bonito recuerdo. Y Ujú. precisamente como ese lugar estaba tan bien establecido y estaba en un lugar que no estaba demasiado lejano del centro, incluso a posteriori de que llegara el agua a las casas de Cercedilla en los años 60, muchas mujeres seguían yendo al lavadero a pesar de tener, fíjate, los grifos de agua ya en casa. Ujú. Y fue rehabilitado en el 2005 y actualmente se puede ir a visitar como una sala de exposiciones. Ujú. Hombre, es que yo entiendo que aunque tuvieran agua de grifo, ¿no? Ya en sus casas, el trabajo este de tener que hacer la colada, ¿no? Y estarte un buen rato ahí dándole que te pego con el jabón, si lo hacías en compañía y pudiendo, bueno, pues hacer alguna broma, cantar un poco y tal, bueno, pues imagino que empujaba a las mujeres a acercarse a estos lavaderos. Bueno, pues de cualquier manera, buen repaso. Hemos hecho a topónimos, a lugares interesantes de Cercedilla, esta localidad serrana enclavada en la Sierra de Guadarrama.
Gracias a Guillermo Herrero, ya saben, impulsor de topónimos.es, que nos acompaña cada semana contándonos historias interesantes. Guillermo Herrero, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, François. Hasta Hasta la luego. próxima.